El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús se extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En varias ocasiones, los evangelistas nos repiten que Jesús se retiraba a solas a orar. Este gesto vale más que hacer discurso sobre lo mismo. Con ello, Jesús nos enseña también a nosotros la necesidad que tenemos de esa oración silenciosa, de ese
estar con el Padre a solas, sabiendo que nos ama, experimentando que nos ama y nos cuida. Sin una vida, lo sabemos todos, sin una vida profunda de oración, nuestra existencia será como esa barca zarandeada por las olas, alborotada por cualquier dificultad, sin raíces, sin estabilidad. El que ora de verdad va alimentando su vida de fe, va cultivando, va colaborando para alimentar su vida de fe. Va echando raíces en Dios. Con la oración. La oración, le da ojos para conocer a Jesús y descubrirle en todo, incluso en medio de las dificultades, poder descubrir su presencia en esa realidad. En medio del sufrimiento y de las pruebas, poder experimentar su presencia, verlo a Él con nosotros, conmigo, contigo. Verdaderamente eres hijo de Dios. Le dijeron cuando al final lo reconocieron presente en medio de ellos. La falta de oración, en cambio, hace que se sienta a Jesús como un fantasma, como algo irreal. El que no ora es una persona de poca fe, duda y hasta peligra que acabe perdiendo la fe. La oración es el sol y el agua como para la planta, como para todo lo que tenga vida en el planeta. Sol y agua. Eso es la oración para la fe. El que trata de manera íntima y familiar con Dios experimenta la seguridad de saberse acompañado, de saberse protegido por un amor que es más fuerte que el dolor, que el sufrimiento y que la muerte. Eso solamente se llega a través de la oración. Experimentar ese amor que es más fuerte que el dolor y que la muerte. Experimentar, diríamos, el amor
que es Él mismo. El que no ora se siente solo. El que ora convive con Cristo y experimenta la fuerza de sus palabras. En cambio, cuando no hay oración, la Eucaristía es una más. La palabra es una más. Las devociones son una más. No deja nada. No echa raíz. Se siente solo. El que ora convive con Cristo y experimenta la fuerza de su palabra. Ánimo, soy yo, no temáis. La fuerza de esta palabra solamente cultivada por la oración, esta palabra hace sentir la presencia de Jesús en el sufrimiento, en el dolor. Ánimo, soy yo, no temáis. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, sobre todo quienes nos escuchan y nos siguen por este medio, es necesario, por la palabra de hoy, tomar conciencia que hay que volver a retomar en nosotros la dicha de la oración. Cristo no quiere siervos, sino amigos que vivan en íntima familiaridad con Él. No quiere siervos, sino amigos, amigas que vivan en íntima familiaridad con Él. En esta familiaridad propio de un auténtico amigo, creador y redentor, Él me acepta tal como soy, con mis esfuerzos, con mis limitaciones. No tengo por qué vivir con miedo por mi pasado, ni siquiera por mis pecados, porque el poder redentor de su sangre preciosa me ha regalado su perdón. Desde entonces Dios no puede ser relacionado con el miedo, sino con el amor manifestado a plenitud en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay lugar para el miedo para quienes seguimos a Jesús, para quienes oramos y tenemos familiaridad con Él. Familiaridad con Él. No se puede, desde la experiencia de la oración, relacionar a Dios con el miedo. Nada tiene que ver el miedo con Dios, sino más bien con el amor manifestado a plenitud en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, no es discurso, no son teorías,
el amor se llama Jesús de Nazaret. Es una persona divina, Dios hombre, y es la revelación del amor del Padre. El origen principal de mis miedos e infelicidad está sobre todo en mí mismo. El miedo, esa infelicidad en mí mismo. No es tanto en el exterior. Y es bello e increíble afirmar a la vez que la felicidad está en mi interior, porque en mi interior mora Dios. Él está en el fondo de mi ser y de todo ser humano. Dice un teólogo, el hombre es un ser con un misterio en su corazón que es mayor que él mismo. Soy pues un ser con un misterio en mi corazón que es mayor que él mismo, que yo mismo. Por eso, la felicidad, que es la realización plena del ser humano, no está limitada al hacer, porque esta es gratuidad, es regalo de Dios. Es el mismo mi felicidad. Lo que queda se trata de confiar en Él. Escuchando el Evangelio desde esta perspectiva, podemos ver en Pedro a cada uno de nosotros. Cuando la mirada está fija en Cristo y la fe es obediente abandono en Él, entonces en la confianza avanzamos a la auténtica realización de mi vida. Avanzamos en esa fe que es obediente abandono, confianza, pero eso se cultiva. El Espíritu Santo va haciendo la santa operación en nuestras vidas, como lo dice San Francisco y Santa Clara, va haciendo la santa operación en nuestras vidas, pero para ello hay que orar, hay que sentir esta necesidad, pero esta no es por decreto, esta se va ejercitando poquito a poco, dejándose llevar en la confianza. Así entonces, en la confianza, avanzamos
en la auténtica realización cuando la mirada está fija en Cristo. Y la fe, decía, es obediente, abandono. Por el contrario, la mirada encerrada en sí misma y en las dificultades, quedándonos encerrados en esta realidad, en la presunción de bastarme a mí mismo, eso determina la prevalencia del miedo y nos podemos hundir. Es por la fe que tenemos que estar seguros de que el Señor está cerca, está presente, está en medio, está en mi interior, está con nosotros y nos repite: ánimo, soy yo, no temáis. Así estaremos fuertes para enfrentar el viento contrario, las aguas turbulentas, las tormentas que en la realidad social de nuestro país significan injusticias, persecución, violación a nuestros derechos más elementales, hasta llevarnos a la muerte. Significa todas aquellas crisis a nivel personal, aquellas noches oscuras en el itinerario del seguimiento a Jesús. El desierto se hace presente, la soledad se hace presente. Pero precisamente hay una voz interior tan fuerte como el amor que es el mismo que nos dice: ánimo, no tengan miedo. Así escuchamos a Pedro: Señor, sálvame. Es un grito de oración al cual responde la potencia de Dios que salva. El ingenio del hombre no es suficiente para encontrar al Señor. El miedo ahoga a la criatura humana. La ilusión de tener todo en sus manos se derrumba miserablemente. Solo la humildad de la fe puede salvar y de hecho salva. Amén.